El acta de la sesión 79 se da por aprobada. El acta de la sesión 80 queda a disposición de la señora y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido un documento. Esto es una carta del señor Manuel Riesco por parte de la directiva del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda, mediante la cual hace presente en forma pública el rechazo de Senda al curso que sigue el proyecto de reforma de pensiones actualmente en trámite por las razones que la carta indica. Eso ha estado la cuenta, señor presidente. Muy bien, gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Muy bien, se ofrece la palabra en varios. Yo tengo un varios, lo voy a hacer presente. Tiene que ver nuevamente con la PGU. Varios hemos planteado diversos problemas que tiene hoy día la PGU. Hemos planteado lo de la PAFE como uno de los problemas. Ayer expuse la situación que viven cientos de pensionados de Capredena y Dipreca, a propósito de lo que me señalaba el subsecretario, que reciben jubilaciones de menor monto de las pensiones básicas solidarias, o de la PGU en realidad, y que debiéramos considerarlo. Y hoy día quisiera ampliar dicho oficio porque también están quedando fuera las posibilidades de acceder a la PGU aquellos pensionados por Montepío, pensiones de gracia por ser exonerados o exiliados políticos y que viven en una situación precaria. Entonces ahí tenemos de nuevo el problema. Por ello pido que se oficie al Ministerio del Trabajo, está aquí presente la ministra, presente también el subsecretario de Previsión, para que se explore la posibilidad por la vía de excepción y en virtud del caso a caso se establezca como beneficiario de PGU a estas personas y que dicha norma además se tramite en la reforma de pensiones, porque al momento de legislar sobre la PGU tenemos que considerar, además de los acuerdos de monto que trae el proyecto, las mejoras que tienen que ver con los problemas que representa la PAFE, lo de Capredena y de Preca que hablábamos ayer, y lo que tiene que ver con Montepíos o pensiones de gracia que tiene que ver con ser exonerados y exiliados políticos. Entonces pido que se oficie al Ministerio del Trabajo en esa línea. Adelante, damos la palabra en varios, después validamos todos los oficios. Adelante. Bueno, agregando a la... Bueno, primero que todo saludar a la autoridad y agregando la misma línea de lo que ha expuesto el diputado Undurraga. También hay un tema que lo hemos conversado varias veces aquí, las personas que hoy día reciben la PGU, pero que se les calculó de acuerdo a su eso que está en la ley, que sabemos que, claro, que no está, y eso es insistente, todo el tiempo, son muchas personas que, bueno, claramente eso quedó una cosa que alguien lo pensó en ese mito de la ley y para que veamos la posibilidad de eso de cambiarlo, porque terminado 1 o 2 años que reciben algunos una pensión vitalicia, después vuelven a su fuente original y no siempre están tomando, bueno, ministro, usted lo sabe mejor que yo, siempre están tomando la primera pensión que reciben, en el fondo, por ese pacto que se hace muchas veces con la compañía que le da la renta vitalicia, y hoy día no son personas que son susceptibles de recibir la PGU en su totalidad como debería ser. Así que ojalá lo pudiéramos mejorar, sería fantástico, y lo hemos pedido varias veces en esta comisión, pero sabemos que es iniciativa del Ejecutivo. Gracias, presidente. Muy bien, ¿le parece que enviemos al Ejecutivo un oficio con los 3 temas? El tema Capredena y Preca, que lo habíamos dicho ayer, para que ampliemos el Ejecutivo. Montepío, pensiones de gracia por ser exonerados, exiliados políticos, y lo que ha mencionado tanto la diputada Jimena Sandón como yo mencionaba también anteriormente, que tiene que ver con la situación de la PAFE, ¿no? ¿Le parece? Muy bien. Vamos, se ofrece la palabra en varios. Ok, señora ministra, siempre tiene prioridad el Ejecutivo para intervenir. Adelante, señora ministra, bienvenida a la ministra y al señor subsecretario. Gracias, buenos días, diputadas, diputados, funcionarios del Congreso Nacional. Respecto de lo que nos van a plantear en el oficio, hay una parte que ya viene contemplada dentro del proyecto de ley, porque no sé si ustedes recuerdan, pero el tema es universalizar la PGU. La otra vez nosotros acá aprobamos una ley corta que permitía ampliarla a 70.000 personas más, pero siguen quedando personas que no están consideradas, digamos, entre esos Dipreca,
predena, ley reparatoria y el 10% además. Dentro del 10% es de personas que además no todas son personas que tengan necesariamente un ingreso tan alto, porque la estructura socioeconómica chilena indica que solo un porcentaje del 10º percentil es la que tiene niveles de riqueza, digamos, la mayoría no es el caso. Ahora, el punto para eso, por cierto, queremos avanzar, pero tiene que ver claramente con el financiamiento, porque respecto a lo de la PAFE en particular, el efecto que esto produciría, hay que mirarlo numéricamente, lo vamos a encargar, claro, pero eventualmente uno podría prever que van a ingresar más personas con la PAFE, con la PGU completa, más que con la PGU proporcional. Y eso también, claro, es lo más probable, pero lo vamos a revisar. Pero claro, solo para que conste, involucraría también recursos fiscales, lo cual es un tema. Gracias, presidente. Pero lo vamos a, por cierto, revisar. Muy bien, muchas gracias a la ministra. Vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto iniciar la votación en particular. En primer trámite constitucional y segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley que, comillas, modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, cierre comillas, correspondiente al boletín 15-093-13, con urgencia calificada de suma. Por eso estamos sesionando esta hora. A la discusión, bueno, ha sido invitada la señora ministra, que está aquí presente, el señor subsecretario, que también está aquí presente, y la señora Claudia Salgado Molina, que ha estado acompañándonos e impulsando el proyecto también en las sesiones anteriores. Por lo tanto, señor secretario, como está convocado a votarse en particular, después de darle la palabra a la diputada Yoman, vamos a tener que entrar en los artículos, y si son de fácil despacho, a ver si los vamos votando rápido para ver si alcanzamos, a pesar de que son 63 páginas, pero para ver si alcanzamos a despacharlo, porque si son de fácil despacho, vamos a hacer el esfuerzo. Diputada Yoman. Gracias, presidente. Bueno, voy a ser muy breve, solamente comentarle a esta comisión que en la Comisión de Gobierno Interior se estaba tramitando un proyecto de ley que presentamos en conjunto con otras parlamentarias y que trabajamos con las funcionarias de la Asociación de Municipalidades de Chile, y que tenía que ver con el acoso laboral en los municipios y también en particular con el acoso sexual en los municipios. Dado que este proyecto de ley y con las indicaciones del Ejecutivo logra integrar, ¿cierto?, al total de las trabajadoras, no solamente a las trabajadoras del sector privado, sino también ahora a las trabajadoras del sector público, lógicamente es mejor aunar esfuerzos y que este proyecto de ley tenga más fuerza, ¿cierto?, que logre integrar a todas las trabajadoras y lo impulsemos conjuntamente. Así que, lógicamente, no voy a insistir con ese otro proyecto de ley, dado que esta es una regulación que comprende a todas las trabajadoras, y por lo mismo también quiero manifestar mi apoyo y mi respaldo para que este proyecto de ley avance, tenga la fuerza que necesita, y así también que podamos contar con una regulación en lo pronto. Yo no quiero en esto ser entorpecedora, al contrario. Por lo mismo quería manifestarlo también, presidente, porque por lo menos respecto al trabajo que hicimos con las trabajadoras del sector municipal, era algo importante saber que no es que van a quedar sin regulación, sino que va a ser incorporado en este proyecto de ley, lo que trabajamos en esa oportunidad. Muy bien, gracias diputada. Exactamente eso es parte de lo que recoge las indicaciones del Ejecutivo. Diputado Lave. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra y al subsecretario y a todos los asesores que hoy día están, y a todas las personas que nos acompañan en este proyecto de ley que hemos sido súper claros. Yo creo que es un proyecto de ley que es súper transversal. En todo hemos manifestado que lo queremos apoyar, pero yo le quiero pedir, por su intermedio, presidente, al Ejecutivo un poquito más de seriedad, porque las indicaciones llegaron el día de ayer, y yo creo que me entiendan bien las personas que vienen a escuchar la discusión de este proyecto. Las indicaciones llegaron ayer, a nosotros nos llegaron ayer, que lo importante somos nosotros, porque nosotros somos los que votamos, derecha e izquierda. Y son 60 indicaciones, perdón, 60 páginas. Entonces, creo que lo que corresponde, presidente, por su intermedio, es pedir al Ejecutivo que nos dé un tiempo. A lo mejor podemos sesionar mañana, por último, si están muy apurados, pero no es llegar y votar indicaciones que se nos entregaron ayer. Es un proyecto importante, sí. Estamos a favor, sí, pero las indicaciones también tienen que ser revisadas y visadas.
para poder hacer un buen proyecto de ley y no cometer errores y después estar borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Presidente, usted es el líder de la mesa, espero que el Ejecutivo así lo entienda. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Olivera. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a la ministra, al subsecretario y también saludo a Claudia, quien está sentada acá. Claudia Salgado, hermana de Karin, que viene desde la región de la Araucanía para trabajar y velar sobre este proyecto, presidente. Por lo tanto, yo no soy integrante de esta comisión, pero soy autora del proyecto. Y soy autora aquí en el Congreso, porque en realidad los autores y autoras vienen desde la calle. Y hoy día estamos viendo que vienen desde la región de la Araucanía y de otras regiones a lo largo de Chile. Pero el llamado que quiero hacer, presidente, hoy día, especialmente por su intermedio al diputado Lavé, es que no entorpezcan este proyecto. Porque aquí se utiliza mucho la maña política. Y lo que quiero pedir es que en este proyecto no se utilice la maña política. Estamos hablando de un dolor de la sociedad. Tantos dolores que tenemos hoy día dentro de la sociedad y nos entrampamos en peleas que a las personas no les interesan. Por lo tanto, yo hago el llamado desde el dolor, del dolor que nos han presentado las personas para que este proyecto avance. Lleva más de un año este proyecto intentando salir y valoro la señal que ha dado el Ejecutivo para que este proyecto avance. El próximo año, junio del 2024, por si alguno de los diputados y diputadas no sabe, el convenio de la OIT será revisado y veremos si Chile ha avanzado en la legislación. Nosotros como país nos adelantamos a este convenio y este proyecto nace antes de que el proyecto del convenio del 190 de la OIT sea aprobado. Por lo tanto, hoy día voy a insistir en que no nos entrampemos en peleas pequeñas, porque es lamentable. Y las personas, presidente, están aburridas de que nosotros, los políticos, no seamos capaces de ponernos de acuerdo y empecemos con estas artimañas de que tiene mala reacción, de que tiene... Bueno, arréglenlas pues, hagan su trabajo, si para eso estamos acá, para hacer nuestro trabajo. Y se lo digo a usted, yo no vengo aquí a pelear con ustedes, vengo a hacer un llamado de atención en nombre de todas esas personas que llevan años y meses esperando para que este proyecto sea ley. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias a la diputada. Si puede apagar el micrófono. Vamos a empezar entonces con la discusión en particular. El Ejecutivo va a exponer las indicaciones. Yo soy de la impresión de que son de fácil despacho y no son controvertidas, pero esperemos la explicación del Ejecutivo para que tengamos un juicio de las distintas indicaciones y a ver si las alcanzamos a aprobar hoy. Si hay alguna controvertida la dejamos pendiente, pero a mí me da la impresión de que no hay ninguna controvertida, así que vamos a llamar la palabra entonces a la señora ministra. Diputada Chicardini, vicepresidenta de la Cámara. Adelante. Sí, presidente. Bueno, saludar a la ministra Jara y al subsecretario del Trabajo. Fíjese que tengo una reunión a las 11:30 con comités y yo quiero pedirle a la comisión si es que es posible hacer un reemplazo con la diputada Dani Sastudillo. No estaba dentro de la agenda, por eso no lo hicimos al inicio, pero quiero solicitar la unanimidad si es que me permiten hacer este reemplazo. Muy bien, se pide la unanimidad para el reemplazo. Muy bien. Listo. Diputado Sauerbaum. Presidente, mire, yo entiendo la premura, pero en la práctica puede que no alcancemos a votar porque, ¿cierto? Tenemos un tiempo acotado. Entonces, yo le quiero pedir al resto de la comisión que quizás nos puedan citar mañana por último, todos por Zoom, para seguir elaborando y para que no tengamos que esperar hasta el martes, pero no hay ninguna mala disposición a poder votarlo entre hoy día y mañana, si es que hoy día no alcanzamos, y mañana lo podemos hacer por último por Zoom, todo citado, todavía se puede votar por Zoom, entiendo yo, hasta el 31 de agosto. Muy bien, se lo transmitiremos al presidente titular de la comisión. Yo también tengo toda la disponibilidad, pero quien toma esa decisión, estando la urgencia presente, que continúa, es el presidente titular de la comisión. Para que avancemos, le damos la palabra a la ministra.
Gracias, presidente. Bueno, señalar que conforme a los indicados en la última sesión de esta comisión, nosotros presentamos en tiempo y forma las indicaciones que se nos habían requerido y las vamos a pasar a ver ahora a continuación. Estas son indicaciones al proyecto de ley que regula la prevención, la investigación y la sanción del acoso laboral, y todo esto en el marco del convenio 190. En el sumario vamos a ver algunos antecedentes, el fundamento de las indicaciones que han sido producto del diálogo que hemos sostenido, y además el contenido mismo de las indicaciones para aquellos que no han tenido todavía la posibilidad de verlas más en detalle. Enseguida, antecedentes. Este proyecto forma parte de una variedad de propuestas. No solamente tiene que ver con un proyecto que surge desde la sociedad civil a partir de un terrible caso que hemos conocido, ¿cierto?, sino que además recoge otras iniciativas, y muy bien así también lo mencionaba por su intermedio presidente la diputada Yomans, que tienen por fin legislar materia de violencia en el trabajo y en particular regular, yo diría, los aspectos medulares relativos a la prevención, a la investigación, que tiene grandes espacios de mejora. Sabemos que estos son temas que han sido emergentes en la sociedad chilena en las últimas décadas, pero que hay aprendizajes que ya se pueden aplicar y que se recogen aquí, como la protección de las víctimas, el debido proceso y además lo sumario del proceso a lo breve, y por cierto también la sanción del acoso laboral. Para ello esta iniciativa propone incorporar yo diría el artículo madre del Código del Trabajo, que regula el deber del empleador en materia de riesgos laborales y psicolaborales, el artículo 184 del Código del Trabajo, tomar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Y incorpora la mención expresa a la salud física y a la salud mental, con la finalidad de ampliar el concepto de salud que se menciona en el artículo señalado. En segundo lugar, como fundamento podemos ver que se establece la obligación del empleador de entregar a el denunciante o la denunciante una atención psicológica especializada. Esto había estado omitido dentro de nuestra legislación, es un avance importante y constituye, una obligación que se produce después de recibir la denuncia, y hemos sabido que es muy necesaria además. El tercer fundamento que mueve las indicaciones presentadas por el Ejecutivo es la incorporación, en este caso en particular del proyecto de la diputada, 211 bis, la incorporación al Código del Trabajo con la finalidad de establecer el deber de confeccionar estos protocolos de prevención y de investigación del acoso laboral como parte integrante de la normativa regular de la empresa, y por tanto incorporarla al reglamento interior de orden, higiene y seguridad en el trabajo, ¿ya? Se impone además la obligación que el empleador, en conjunto con los trabajadores y su representante, designe los delegados de prevención y un suplente respectivo, quien además tendrá fuero laboral y será quien establezca el canal de denuncias ante cualquier conducta constitutiva de acoso. Se establece la obligación del empleador de denunciar los hechos de acoso laboral ante el Ministerio Público en caso de ser constitutivo de delito. Se agrega una multa específica respecto de la infracción a las obligaciones del empleador relacionada con la prevención y la sanción del acoso. Ahora, junto con estos fundamentos generales que vienen en buena medida de la iniciativa presentada por la diputada Erika Olivera por el debate parlamentario, se establecen además fundamentaciones que se traducen en indicaciones propias del Ejecutivo y que tienen que ver en primer lugar con la necesidad de generar las condiciones para la implementación del convenio 190 en Chile sobre violencia y acoso. Como sabemos, este convenio se aprobó el 8 de marzo, tiene un periodo de vacancia de 12 meses y nuestra legislación tiene que irse adaptando a aquello. En segundo lugar, esto se hace con el espíritu de actualizar la legislación laboral, adecuando los conceptos y los procedimientos a los aprendizajes que también se han tenido desde su primera implementación. Y en tercer lugar, se promueve, la igualdad entre los funcionarios y los trabajadores del sector público y privado. ¿Ya? Esto es un avance importante porque teníamos legislaciones separadas que tenían además regulaciones y garantías de distinta entidad, sometiendo además a procedimientos diversos, muchas veces
discrecionales, con cierto grado de discrecionalidad respecto de un sistema y otro que no tenía ninguna motivación de fondo. En este sentido, se garantiza una misma protección a trabajadores del sector público y del privado ante el acoso laboral y la violencia en el espacio de trabajo. Se incorpora además un enfoque integrado, inclusivo, con perspectiva de género en la prevención y en la investigación y en la sanción del acoso, lo cual se recoge precisamente a partir de los datos, por ejemplo, que contiene la Dirección del Trabajo con motivo de la cantidad de denuncias presentadas, que claramente tiene un enfoque de género no menor, ya que en el 92% de los casos se trata de afectación hacia las mujeres. Las indicaciones propiamente tal le vamos a pedir a nuestro abogado Francisco Neira, por su intermedio, presidente, que aprovecho de saludarlo, diputado Santana, si nos permite que las pueda exponer para poder irlas desarrollando. Buenos días, ministra. Adelante nomás. Por su intermedio, presidente, hacer presente que entre las modificaciones que se presentaron por parte del Ejecutivo hay una adecuación a las definiciones existentes en el artículo 2 del Código del Trabajo, particularmente si ustedes recuerdan en la discusión parlamentaria a propósito del convenio 190, hay un elemento sumamente relevante que tuvieron a la vista esta comisión, que dice en relación que hoy día nuestra legislación establece el concepto de acoso laboral situado bajo conductas reiteradas. ¿Qué nos señala el convenio 190? Que ahí se genera un problema particularmente para las víctimas, que más allá de la reiteración, a lo que se debe estar es a la gravedad de los hechos, y un elemento que recoge particularmente la indicación del Ejecutivo, eliminando el concepto de reiteradas. Y a propósito de las sanciones que tiene que establecer el empleador, que están más adelante en materia de investigación de acoso laboral, se establece que debe indicarse, a propósito de las conclusiones de los informes de investigación, aspecto asociado a la gravedad de los hechos. Eso, sin duda, además, está acompañado de una revisión por parte de la Inspección del Trabajo, igual como ocurre hoy en día. Eso no ha sido modificado. En ese sentido, adicionalmente, se incorpora un tercer acto constitutivo de violencia en el trabajo, que particularmente es la violencia ejercida por terceros externos. Acá hay que ser sumamente claro, hoy día los empleadores tienen una obligación de prever ese tipo de situaciones, tampoco es una innovación de la normativa, en virtud del artículo 184 del Código del Trabajo. Los empleadores tienen que tomar todas las medidas eficaces para proteger la vida y salud de los trabajadores, lo que incluye además esta protección respecto a los usuarios, que se acompaña con un protocolo de prevención tanto para el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia que pueden ejercer terceros. No sé si podemos... Conforme a lo que... Claro. 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 Claro, ahí solo como un punto necesario, uno de los elementos también que se hizo presente en conversaciones con la diputada Olivera, principalmente a quien agradecemos también como los distintos lineamientos que nos fue compartiendo a propósito de la situación de la familia de Karin Salgado, es la situación del sector público. Y ahí particularmente esta adecuación del artículo 2 también afecta al sector público, porque particularmente en el caso del Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo Municipal, existe una remisión al artículo 2 en materia de conceptualización de las situaciones de acoso, como el acoso laboral, de violencia, perdón, como el acoso laboral sexual y la violencia ejercida por terceros. Particularmente, para hacer presente en el sector público ya existen mecanismos de respuesta respecto a la violencia externa, cosa que no existía en el sector privado, y ahí se establece lo que voy a señalar a continuación, los protocolos. ¿Qué es lo importante de los protocolos? Los protocolos, también el convenio 190 lo que invita es tener un enfoque preventivo. El enfoque preventivo implica generar condiciones adecuadas para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos en torno a las situaciones de violencia, y también el empleador entregar la información necesaria respecto a este tipo de conductas. Por eso se establece un protocolo que va a contar con la asistencia de las mutualidades de empleadores,
además acompañado en un proceso de la Superintendencia de Seguridad Social, porque la Superintendencia de Seguridad Social tiene facultades normativas respecto a las mutualidades para establecer como los contenidos más específicos del protocolo. Ahí recordar que la Superintendencia de Seguridad Social emite sus normas a través de un proceso de consulta, el que sin duda, a propósito del convenio, será de carácter tripartito, y particularmente los protocolos se establecen elementos tales como la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos psicosociales, con aspectos que sean medibles, información asociada al acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, y en general está apuntado a generar espacios propicios para que exista confianza en torno a la denuncia, y adicionalmente se establece una obligación por parte de los empleadores que estén entregando información de manera semestral, también apoyados por las mutualidades, sobre los canales de denuncia que tiene tanto la empresa, el Estado respecto de violencia en el trabajo, incumplimiento de la normativa laboral, y también sobre los mecanismos para acceder a las prestaciones en materia de contingencia asociada a la seguridad social. Hoy día, por ejemplo, eso hace esa labor la Inspección del Trabajo, pero creemos necesarios también para propiciar un ambiente de prevención que eso constantemente tengan acceso a la información los trabajadores. El protocolo se establece tanto para el sector privado como para el sector público, y en el sector público tenemos la particularidad que también se establece como una obligación para las Fuerzas Armadas y para Carabineros. En ese sentido entendemos que esta es una obligación transversal del Estado en su conjunto, y entendemos que los espacios libres de violencia es una condición mínima a la cual debe tener acceso todo trabajador o trabajadora. Todo incluido en el protocolo. A propósito de aspectos que tenía la moción, el protocolo también estaba recogido en la moción de la diputada Olivera, también estaba recogido en la moción de la diputada Yomans en torno al acoso sexual. Entonces eso se recogió también de esas mociones. Particularmente respecto a las medidas de resguardo, hoy día existen en el Código del Trabajo medidas de resguardo. Por ejemplo, en el Estatuto Administrativo no había una mención tan expresa, eso también se incorpora con las indicaciones del Ejecutivo. Y particularmente aquí quiero hacer presente el tema particular de la atención psicológica temprana. Particularmente hoy, en septiembre, va a entrar en vigencia una normativa por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, tras una mesa de trabajo con las mutualidades, en que se hizo un diagnóstico y se advirtió que una atención temprana respecto a las situaciones de violencia evitaba el desarrollo de patologías de carácter psicológico. Y eso se estableció en un programa, en una circular que se las podemos hacer llegar a la comisión, y eso se va a establecer como obligación respecto de todas las mutualidades. Y entendemos que en ese espacio también es necesario que la institucionalidad en materia de prevención de riesgos vaya funcionando y vaya generando elementos dentro de su estructura. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser la atención psicológica temprana, a propósito de este programa que definió la Superintendencia de Seguridad Social y que tiene un carácter de supervigilancia respecto a las mutualidades. Las mutualidades deben cumplir las directrices de la suceso. Eso sin duda también significa un avance establecerlo en la normativa, y eso también estaba recogido en la moción de la diputada Olivera, y entendemos que eso además se suma a otro tipo de medidas como la separación de espacios físicos, la distribución del tiempo de la jornada, adecuación de turnos que puedan darle ciertas garantías a la víctima. Por ejemplo, si yo estoy en el mismo turno con el agresor, evidentemente se pueden tomar cierto tipo de medidas. O la agresora. Sí. Bueno, también un perfeccionamiento de los procesos de investigación de acoso laboral y sexual en el sector público. Particularmente hoy día las víctimas están relegadas a una situación secundaria, se les reconocen derechos dentro del procedimiento, particularmente que sean informadas incluso si se desestima una denuncia, cosa que puedan ejercer las acciones, o sea, los reclamos respectivos ante la Contraloría. Ahí también el Ejecutivo tuvo a la vista unas reuniones con la Contraloría al momento de hacer esta propuesta.
y particularmente el Servicio Civil, además de los otros ministerios de Hacienda, Mujer, por supuesto, y se adoptan una serie de medidas. Particularmente había un tema de preocupación en la moción de la diputada Jomans que decía qué ocurre con los alcaldes o los concejales o los equipos directivos o también con los jefes de servicio. Bueno, en el caso de las municipalidades, la Contraloría tiene una unidad interna que en el caso de los altos funcionarios va a poder revisar estos procesos sumariales, y en el caso de los jefes de servicio, ya sea que se estime una denuncia o se sobresea a algún funcionario de estas características, tiene que también estar tomado razón, no solo en el momento de la sanción. Eso permite darle garantías también a las víctimas en materia cuando denuncian. Eso solo por celeridad. Bueno, se refuerza el rol de la Dirección del Trabajo y la Contraloría, particularmente la Dirección del Trabajo, igual que ahora, sigue analizando las conclusiones de los informes que hagan las empresas, sin perjuicio que también pueden desarrollar ellos las investigaciones. En ese caso, cuando el denunciante se dirige directamente a la Inspección del Trabajo. En el caso de la Contraloría General se establecen una serie de medidas específicas para que la víctima pueda ejercer reclamos ante resoluciones que se adopten en materia de sumario, circunstancia que hoy día no existía en la normativa y permite generar ciertos derechos a quienes denuncian y que además tengan la categoría de víctima, por cierto. No sé si... eso, presidente, por nuestra parte intenté ser lo más sucinto en atención al tiempo existente. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, ministra. Diputado Ulloa. Pero siempre, si puedo consultar un tema de legislación, ¿cómo tomaron el tema de... gracias, presidente. Al Ejecutivo, a Francisco directamente, ¿cómo tomaron el tema del acoso y de la tanto sexual como laboral desde el punto de vista de la conducta? Lo que pasa es que estaba leyendo es lo que siempre se discute en realidad. Si basta un solo hecho, si es una conducta reiterada. Lo que pasa es que en la letra A, por ejemplo, y no es un tema menor porque a veces la jurisprudencia va avanzando más que nosotros dentro del ámbito legislativo, como muchas cosas ocurren. Entonces, en la letra A, por ejemplo, dice el acoso sexual entendiéndose por tal habla de requerimientos de carácter sexual. Ya, no sé si tomarlo, basta un requerimiento, basta una conducta, o es una conducta reiterada tal como ya. Y lo otro, y la letra B dice, el acoso laboral constituye agresión o hostigamiento por cualquier medio, y habla también ahí de conducta. Parte como entendiéndose como conducta. Entonces, esa mi consulta, si hemos cambiado la posición en torno a entender el acoso o mantenemos como el mismo criterio de conducta, es decir, que se requiere más de un hecho en el tiempo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Francisco. Por su intermedio, presidente, sobre el punto, en el caso del acoso sexual, nuestra normativa no exige reiteración actual, la vigente, de hecho. En ese sentido no tenemos algún problema con eso. Respecto a la noción de conducta, no siendo necesaria la reiteración, particularmente en el acoso sexual, y en general, dentro de la normativa, tanto de acoso laboral, las conductas son tanto acciones como omisiones, y eso abarca un amplio espectro. Ahora, particularmente en el caso que se exigía reiteración, es el literal B que se está incorporando, que es acoso laboral, que ahí específicamente se eliminó la reiteración. De hecho, en la definición ya no se establece, se entiende que es toda conducta que constituye agresión o hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno u otros trabajadores por cualquier medio y que tenga como resultado para los afectados su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo. No se establece como requisito tampoco la reiteración. Hoy, adecuándonos en este sentido a las directrices del convenio 190, que establece que más que mirar la reiteración, hay que ponerle el ojo a la gravedad del hecho. Eso. Presidente, 10 segundos, presidente. Sí, diputado Ulloa, y le voy a dar la palabra a la diputada Sondón para que después el asesor pueda responder. Y diputado Ulloa. Le agradezco, presidente. Entonces, para precisar, no cambiamos ni una coma en el tema del acoso sexual, lo modificamos en el tema del acoso laboral, quitándolo lo reiterativo. Eso es, o sea, igual es un tema novedoso,
para el acoso laboral. Francisco, voy a tomar Gracias, la consulta. presidente. Gracias, diputado Sandón y diputado Giordano. Gracias, presidente, y gracias por la exposición. Primero que yo creo que también, no sé si es posible, pero vamos a tener que cambiarle como el título al proyecto, porque es solo sanción de acoso laboral, y ahora estamos hablando de acoso sexual también laboral y violencia en el trabajo. O sea, yo creo que ahí tendríamos que hacer una adecuación al título. No sé si eso lo van a pedir en la sala o no, porque es mucho más amplio de lo que se originó y claramente es como la fusión de dos proyectos. Así que me parece que tendríamos que ver eso, porque aquí quede muy claro cuando lo conversemos. También tengo esa duda del reiterado, porque cuando uno ve la palabra acoso, siempre el acoso tiene algo como de reiteración, ¿ya? Claramente hay cosas que son claramente graves y no necesitan una reiteración porque son claramente graves, pero tenemos que a los jueces hacerle el trabajo fácil también. ¿Ah? Cuando son más de una vez es distinto, no sé, estoy hablando para que se pueda realmente sancionar. Y quiero saber cuál sería, si yo te preguntara, porque a mí lo que me interesa es que en estos proyectos queden todos las mujeres del sector público, del privado, no quede nadie fuera, que aquí no venga, y lo mismo en el caso de los hombres. Porque como fue rápida la exposición, pero yo me imagino, ¿cuál sería la diferencia en alguna parte de este proyecto entre hombres y mujeres del sector público y el privado? O sea, ¿qué quedaría fuera? ¿Quién quedaría, no estaría incluido en qué parte del proyecto? Yo creo que estén todos en este proyecto, porque siempre nos quedamos que los del público nos quedan fuera o viceversa. Eso. Gracias, diputado Giordano y diputada Orsini. Diputado Orsini. Sí, gracias, presidente. Sobre el punto que acaba de hacer la diputada Sandón, quisiera proponer quizás en consenso que pudiésemos modificar el nombre del proyecto en dos sentidos. Por un lado, agregar sanción del acoso sexual y laboral, y también agregar, porque dice la ley que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, y la verdad es que se modifica el Código del Trabajo y también otras leyes. Entonces, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso sexual y laboral. Y ahí quedaría el texto, el proyecto con un nombre más completo que permitiría, cuando avance al Senado, que no fueran declaradas algunas normas que están fuera de la idea matriz. Gracias, diputada. Diputado Giordano. Sí. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar a la ministra, al subsecretario, a las invitados que están atrás y que han seguido la tramitación de este proyecto, también del convenio 190 de la OIT, y por cierto que para nosotros es una tremenda noticia poder estar en esta sesión de comisión hoy en día. Saludar también a la diputada Olivera, porque además valoro mucho la vehemencia con la que defendió la urgencia de este proyecto hace un rato atrás al inicio de la sesión, y creo que comparto cada una de sus palabras. Quería decir solo por su intermedio, presidente. Yo tengo una pregunta, y solo en realidad para que quede en la historia de la ley, ¿no? Porque el convenio 190 tiene la particularidad, y entiendo que con las modificaciones que se hicieron en el primer artículo, en el literal B, respecto del acoso laboral, y también respecto de no hacerlo taxativo, deja como abierta otro tipo de conducta, las posibles cuestiones que abarcan la violencia en el trabajo. Solo me interesa, para efectos de la historia de la ley, si efectivamente esto comprende, o dentro de esta redacción se comprende el maltrato laboral, que un poco lo que señalaba también la diputada Sandón, que puede ocurrir una sola vez, o sea, una agresión que se puede dar eventualmente en un sentido distinto a lo que uno tradicionalmente ha entendido por el acoso, que ahora efectivamente también queda con una figura que no lo hace necesariamente reiterativo, que me parece positivo, pero sí creo que es importante que quede establecido acá en la historia de la ley si, por ejemplo, un maltrato u otras formas de violencia están comprendidas dentro de esta definición, solo para efectos que después no tengamos dudas interpretativas a futuro. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Giordano. Francisco. Por su intermedio, presidente, para ser súper preciso, respecto a las definiciones de acoso, una brecha que existía en nuestro país, particularmente en materia de acoso laboral, era el concepto de reiterados. Eso se elimina, por lo tanto, bastaría una conducta. Eso aplica tanto para el sector público y privado por remisión de la norma. Hoy día, cuando se define
acoso laboral para el sector público, se hace remisión al artículo 2 del Código del Trabajo. Por lo tanto, eso es un criterio que va a aplicar para todos los funcionarios públicos y para todos los trabajadores del sector privado sin distinción. Ahora, a propósito de lo que señalaba el diputado Giordano, el concepto de acoso laboral queda mucho más amplio, efectivamente. Y a propósito de eso, las indicaciones del Ejecutivo en materia de acoso laboral específicamente, no así en el caso de acoso sexual que entendemos que tiene una gravedad distinta, en materia de acoso laboral, cuando se hace una investigación, se tiene que establecer la gravedad del hecho respecto a la proposición de la sanción. ¿Qué era lo que no queríamos que ocurriera? Básicamente que esto se pudiese transformar en una herramienta de despido que pudiesen ser abusivos respecto de un trabajador. Entonces, ahí la mayoría de los empleadores son buenos empleadores, pero también hay otros empleadores que ocupan algunas herramientas jurídicas para despedir a ciertos trabajadores, y ahí establecimos un estándar especial respecto a que se tenga que fundamentar la gravedad en torno al acoso laboral, y eso además viene con un tema que actualmente existe en nuestra normativa, que es que el informe, las conclusiones de una investigación de acoso sexual o de acoso laboral tienen que pasar por la Inspección del Trabajo, y la Inspección del Trabajo va a hacer observaciones respecto de esas conclusiones a propósito de los hechos investigados, si están bien investigados, etcétera. Entonces, uno entiende que hoy día va a haber un abanico mayor porque entendemos que la violencia en el trabajo es intolerable en todas sus formas. Algunas van a ser quizás menos graves para alguna persona, pero va a depender también de la víctima como le asigna ese nivel de gravedad, pero sin duda eso es una necesidad de nuestro ordenamiento. Probablemente incluso lo que pueda ocurrir con estas modificaciones, además que se está estableciendo campañas de sensibilización y difusión, que en un comienzo tengamos mayores denuncias porque la gente se va a atrever a denunciar, va a haber mayor información, y eso en la medida que va pasando el tiempo genera una cultura de respeto hacia los trabajadores y trabajadoras en torno a ambientes laborales que estén libres de violencia. Entonces, en ese sentido, la definición de acoso laboral se modifica, como le expuse, tanto para el sector público y privado, y se toma esta medida a propósito de la situación de gravedad. Uno sin duda puede pensar, bueno, ¿cómo un empleador también se resguarda de estar evaluando bien la gravedad? A propósito de eso, particularmente se mantiene la remisión de las conclusiones a la Inspección del Trabajo, es decir, acá también cuenta con el apoyo de la Inspección del Trabajo, igual como ocurre hoy día con las materias de acoso sexual. Eso es súper relevante porque entendemos que eso genera garantías tanto para los empleadores como para las víctimas. Respecto a la otra consulta que existía, si esto entran funcionarios públicos y funcionarios y trabajadores del sector privado, efectivamente esta modificación incorpora a todos los trabajadores públicos. De hecho, a propósito de materias de prevención específicamente, porque hay procedimientos de investigación sumario que se van a aplicar el estatuto administrativo municipal, pero de hecho se hizo una modificación, se está proponiendo una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. ¿Con qué objetivo? Con que se aplique a todos los funcionarios sin distinción, y por eso también entran las Fuerzas Armadas y Carabineros respecto de las materias de protocolo. Eso. Muchas gracias, Francisco. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Quiero hacer la pregunta también a Francisco por su intermedio, que habla de digo una palabra que me salta inmediatamente cuando voy a dejar fuera el acoso sexual, porque claramente es de otra gravedad y ese con una estamos listos, ¿no? Puede existir, a veces uno crea esta herramienta y se transforman en boomerang para los mismos trabajadores, porque tú nombraste una palabra que se llama resguardo del empleador, y frente al pues un acoso laboral puede ser de acuerdo a la sensibilidad, la personalidad de la persona. Puede ser un trato habitual que a una persona le afecte y al otro no le afecte. O sea, que le exijan más en el trabajo, por ejemplo, le exijan un cierto rendimiento. Una persona puede ser efectivamente un acoso laboral, ¿no? Frente a una situación de emergencia, da lo mismo. ¿Cómo han visto el tema del resguardo del empleador? Porque podrían cambiar los contratos, podría estar tan explícito en un contrato, porque los contratos no tienen limitaciones, ¿no? Porque si
si un empleador se va a ver enfrentado a que con un acto va a ser un acoso laboral, que puede ser de cualquier índole, que puede ser exigirle un poco más en su rendimiento, yo como empleador voy a buscar todas las herramientas para resguardarme y eso al final puede ser un boomerang para el trabajador. O sea, ¿cómo han mirado ustedes este resguardo del empleador frente a esta situación de acoso laboral que puede ser solo una vez y que va a variar incluso de persona en persona, lo camiseteado que esté con la empresa, lo que no esté O sea, creo que ahí hay que tener de repente cuidado porque puede venir algo, siempre sale un creativo para proteger estas cosas dentro de la empresa misma, entonces puede ser perjudicial para los trabajadores en el caso del acoso laboral con esto que ni siquiera es, que hoy día es bastante más una definición bastante más simple, por decirlo así, no con tanta exigencia. Gracias, diputado Sandón, diputada Yomans y diputado Leal. Presidente, a propósito de las consultas que hace la diputada Sandón, quizás creo que sea mejor verlo en el momento en que estemos revisando cada una de las atribuciones, facultades, qué sé yo, cosa de ir viendo artículo por artículo, porque en el fondo la discusión que se está dando ahora es respecto al cambio posible que podría tener en el título del proyecto de ley. Entonces mi sugerencia ahí, presidente, es que se pueda zanjar esa discusión y así poder avanzar luego en el artículo siguiente. Cosa de que los debates que estemos dando los estemos encuadrando. Ya. Pero no importa, valoramos. Ok. Ya. Ya, ok. Diputado Leal. Yo concuerdo con la diputada Sandón. Yo creo que hay que objetivar cómo objetivamos el acoso laboral, porque mañana un jefe de un servicio público, de una empresa, le exige más a su trabajador, le dice que no está rindiendo, que quiero que cumpla determinadas funciones, se lo puede retirar y él puede decir que está siendo acosado laboralmente. Entonces, la definición de acoso laboral está precisada en el proyecto de ley, está bien definida, porque si yo soy empleador, soy un alcalde o soy de una empresa privada, cito a mi oficina a un trabajador y digo, ¿sabe que no estoy conforme con tu rendimiento, no está siendo productivo y quiero que trabajes más y que cumplas estas metas? No me las cumplo, las llamo a la semana siguiente y me va a acusar de acoso laboral. ¿Eso es acoso laboral? Entonces yo creo que hay que objetivar demasiado bien para que no quede duda y se pueda prestar para abuso al otro lado. Eso, presidente. Gracias, respuesta al respecto. Leal. Francisco, a ver si concordamos alguna propuesta para avanzar. Solo hacer presente, porque creo que acá voy a ser breve también en honor al tiempo. Se han confundido como distintos como espacios en torno al ejercicio de las facultades como de dirección del empleador respecto a los derechos de los trabajadores. Evidentemente cualquier empleador puede decirle a un trabajador que trabaje más o que cumpla mejor su trabajo. El tema tiene que ver con las formas. A propósito de eso, como la idea un poco de objetivizarlo, porque claro, acá lo complejo de estos temas es que evidentemente podríamos establecer muchos casos o mucha casuística. ¿Qué nos dice hoy día la Organización Internacional del Trabajo y los sistemas comparados? Que al parecer existe un error en considerar la reiteración porque puede haber un hecho suficientemente grave. Y en eso quiero, porque consultar en algún momento, basta un menoscabo. Ahora, esto es una construcción mucho más armónica que las definiciones. Los empleadores tienen que construir, asesorados por las mutualidades, protocolos de prevención respecto al acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, y en eso se tienen que considerar particularmente la naturaleza de las funciones que presta la empresa. O sea, no quiere decir que aquí vamos a entrar como un escenario donde no va a existir elementos sobre cómo se construye una noción o espacio respetuoso en materia laboral sobre el acoso laboral. En ese sentido, hoy día los empleadores tienen el deber de identificar los peligros y evaluar los riesgos psicosociales. Eso se incorpora en el protocolo. Asimismo, está a través de las mutualidades capacitar a los trabajadores en torno a la situación de acoso laboral. Muchas veces, por ejemplo, alguien puede entender esto de acoso laboral o esto no es acoso laboral porque no existe formación en la materia. Y eso es una gran dificultad que hoy día tenemos
y que el proyecto propone resolverla a través de estos protocolos. Ahora bien, considerando eso, como esta idea de que no se genere un boomerang con el trabajador, y también un resguardo respecto del empleador, cuando se investiga una situación de acoso laboral, el empleador, al momento de establecer la sanción, tiene que dar cuenta de la gravedad, particularmente en el acoso laboral, y en ese sentido, además, estas conclusiones, que es la etapa previa al establecimiento de la sanción, es recibido por la Inspección del Trabajo, que genera también un espacio para dar garantías tanto al denunciante como al empleador, porque esto va a jugar en términos bilaterales a propósito de cómo se desarrolló la investigación. Entonces, quizás esto, para comprenderlo, hay que mirarlo no solo desde el hecho del acoso por sí solo, sino desde que se están generando elementos, protocolos de prevención, donde se están identificando ciertos riesgos asociados al acoso, y adicionalmente se están estableciendo campañas de sensibilización de forma periódica a los trabajadores. Entonces, como a propósito de esos riesgos, ahí las mutualidades también van a jugar un rol súper importante, porque la otra opción sería básicamente dejar la normativa un poco igual, mantener el reiterados, pero eso no va a solucionar el problema puntual. Entonces, aquí lo que tienen que haber medidas educativas, y ahí particularmente el Ejecutivo ha entendido que existe un entramado institucional que tiene que ponerse al servicio de esta problemática que están sufriendo los trabajadores. No sé si con eso queda como un poco más claro. Muchas gracias, Francisco. Sí, muy breve, diputado, y la ministra. Sí, lo que pasa es que muy buena la explicación que da Francisco, pero tiendo a pensar que es una sorpresa, es una novedad. No es menor el cambio inclusive jurisprudencial en materia de acoso laboral, no me estoy refiriendo al acoso sexual. Inclusive me parece que los hechos que dan origen a este proyecto se basan justamente en conductas que pueden haber sido reiteradas en el tiempo y no se agotaron en un solo acto. Ahora, es importante, es un antecedente, pero no es lo decisivo también, dada la importancia que tiene este proyecto. Pero me parece que es un cambio importante y las consecuencias pueden derivar inclusive en perjudicar muchas veces al trabajador. Lo que pasa es que puede suceder algo que puede ser nefasto. Y voy a colocar un ejemplo. Un hombre, una persona, puede injustificadamente ser acusado de acoso, y el procedimiento puede ser mucho más expedito que lo que sucede hoy día. Y no va a tener y puede ser inclusive mandatado por su empleador para hacer lo que precisamente estoy señalando. Y por un lado puede ser despedido por la conducta del acoso, pero al mismo tiempo, y si no sucede eso, y si no le hace caso a su empleador, podría verse presionado para no caer en la conducta del 161, necesidades de la empresa. Entonces, se produce una suerte de camisa de fuerza y el Ejecutivo parte de la base de que hay empleadores muy buenos, y yo creo lo mismo, pero yo me refiero a los empleadores malos, no a los buenos. Eso, presidente. Gracias, diputado. Francisco. Particularmente a propósito de las consultas formuladas, evidentemente lo que también nos establece el convenio 190 es generar uniformidad. Acá los procedimientos de investigación dentro de las propuestas del Ejecutivo tienen ciertos principios, además se va a dictar un reglamento con informe de la Dirección del Trabajo que establezca ciertas directrices de cómo se tienen que desarrollar las investigaciones. No es como que, bueno, esta investigación cada uno lo desarrolla como quiere, porque tienen que los trabajadores tener idénticos derechos. A propósito que esto pueda ser utilizado, a propósito que no es reiterado, como una situación para llegar y despedir, particularmente eso se recoge en una situación que sea menor en las indicaciones del Ejecutivo. Se tiene que evaluar la aplicación del despido sancionatorio por acoso laboral de acuerdo a la gravedad de las sanciones. No es que si yo me enojé y grité un día y evidentemente es una conducta violenta, el acoso laboral termina ampliándose a conductas violentas dentro del trabajo, va a ser despedido, porque tiene que haber una evaluación que también se incorpora en las indicaciones. Las indicaciones incorporan la investigación, directrices de la investigación,
principio asociado a la investigación y que en el caso del específico del acoso laboral tiene que existir una justificación en torno a las sanciones de acuerdo a su gravedad y además existe el control de la inspección del trabajo respecto a las conclusiones. Eso como para generar como ese espacio. Entonces, no necesariamente a propósito de las propuestas va a ocurrir una situación, y por eso además esto viene acompañado de campañas de sensibilización e información, porque entendemos que es un cambio que requiere además de ponerse a tono culturalmente de lo que implica un ambiente libre de violencia. Solo eso. Sí, diputado Undurraga, diputado Giordano y la ministra. Sí, más bien una pregunta a la ministra, porque en el caso del acoso sexual parece que estamos todos de acuerdo que basta con un acto para que se tipifique, en el caso de acoso sexual. En el caso de acoso laboral, la discusión está si con un acto o reiteración. Entonces, la pregunta para la ministra es, ¿qué dice finalmente el convenio 169 en esto? Porque aquí perdón, los números no es lo mismo, tampoco me sé el de mi casa. El convenio 190 Sí. El convenio 190 que aprobamos recientemente sobre esta materia, porque yo creo que ahí está la discusión, en todo el resto yo creo que estamos de acuerdo. Entonces, y esa es la pregunta para la ministra después de que hable el diputado Giordano. Venía el diputado Giordano, diputado Leal. Censurando la cámara, no me prende el micrófono. Presidente, yo en realidad quería referirme un poco a lo que ha suscitado este último diálogo y particularmente a lo que ha señalado las prevenciones que hace el diputado Ulloa por su intermedio, presidente. Son dos cosas, y una aprovecho también como de responder lo que preguntaba el diputado Undurraga, que me parece que si efectivamente no tenemos una innovación incluso jurisprudencial, no estamos cambiando una lógica que sabemos ha tenido resultados muy complejos y a su vez violentos para víctimas de conductas de este tipo, de acoso sexual, de acoso laboral, de maltrato en los espacios laborales. Yo creo que es una buena noticia que haya una innovación, efectivamente. Me parece que lo que ha señalado Francisco por su intermedio, presidente, ha sido muy correcto. Yo solo quiero hacer referencia al convenio 190, que es lo que de una u otra manera también motiva esta discusión y que es algo que pasó por esta comisión. Las definiciones para el convenio 190 dicen: la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluya la violencia y el acoso por razón de género. Y después hace otra definición respecto de violencia y acoso en razón de género, para tipificarla. Entonces, yo creo que efectivamente es importante acomodar las definiciones de violencia a unas que nos permitan establecer hechos, ya sea que ocurran una vez o varias veces, y eso se tendrá que ponderar cuando hayan procedimientos de investigación, de sanción o incluso causas judiciales, tendrá que estar a la vista los antecedentes. Pero me parece muy importante que se innove en esta materia y es algo que creo las organizaciones sindicales y también las distintas articulaciones detrás de este proyecto han estado buscando. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leal y ministra Jara. La palabra acoso, entonces, si no es reiterar, porque acosar, la definición legal, el concepto de acosar, es que lea la RAE, entonces, diputada, después opine si no tiene que estar de acuerdo conmigo. Mire, acosar, ¿qué es acosar? Es insistir, es reiterar una conducta, definición de la RAE. Entonces, el acoso no es una conducta unitaria, es una conducta sistemática, permanente en el tiempo. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo que en el caso es complicado. Ahora, yo estoy dispuesto y de acuerdo en respaldar que en el caso del acoso laboral, pese que hay una contradicción, por la gravedad que baste una sola conducta. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero el acoso laboral, yo no estaría dispuesto, al menos a exigir que sea dos conductas o más de una, ¿ya? Que es lo que se ha venido ocurriendo sistemáticamente en los fallos de los tribunales. Quiero manifestar eso, porque la definición requiere, como dije, insistir, conducta permanente, malestar permanente. Eso es acosar. Solo eso, presidente. Ministra
Te la envío. Gracias, presidente. Primero, recordar que esto está de acuerdo a lo que el convenio 190 establece y que es un avance bien importante porque cuando se habla de una conducta, ¿cierto?, que puede hacer, aprovechando por su intermedio, presidente, tomando las palabras del diputado Leal, se habla de tanto de violencia como de acoso laboral, de ambas figuras, ¿no? Entonces puede caer en una o en otra. Lo que hay que tener certeza es que, en definitiva, la sanción que se establezca, si es que así procediere, va a tener en vista la gravedad del hecho. Yo sé que la preocupación se suscita por si fuera algo eventual, una pura vez, a la pasada, no sé, que por cierto no es justificable, pero hay una preocupación ahí. Claro, lo que pasa es que lo que se establece es precisamente una gradación de la sanción. O sea, no es que ante cualquier tipo de conducta esto termine con la sanción más alta, sino que se establece una posibilidad, un abanico, ¿no? Es un cambio importante, es un cambio que yo creo que todos estamos de acuerdo. Lo que nos interesa es que quede debidamente resguardado con los reglamentos, con los protocolos, como señalaba Francisco, pero lo más relevante además es que el estándar que hoy día se está exigiendo, digamos, en las organizaciones empresariales y en el mundo del trabajo, y hacia dónde vamos a tener que avanzar. Por cierto, en los primeros momentos esto va a requerir ciertos ajustes, va a haber jurisprudencia distinta, tanto administrativa como emanada de tribunales, pero es parte de cómo vamos avanzando en esto. Así que creo que es bueno que se haya dado este debate para efecto de la historia fidedigna de la ley, pero la idea precisamente es correr el cerco, digamos, hacia tener una relación más pacífica al interior de las organizaciones empresariales. Creo que por ahí va, y como señaló también varias veces Francisco, esto es la idea de ir desarrollando también una cultura en la materia. Bien, muchas gracias, ministra. Entonces, avanzamos en la votación única del conjunto del cuerpo. ¿Sí? ¿Diputada? No, es que aquí en la conversación de la esquina, presidente, tenemos como una propuesta justamente para tratar de resolver un poco, y me encantaría que el asesor la dijera, si es que es posible. De acuerdo. No, Francisco, y a continuación de la intervención de Francisco tomamos la decisión si es que votamos todo en un paquete o si separamos este artículo en particular, o los artículos a los que hace mención. Francisco. Por su intermedio, presidente, eventualmente si se quisiera hacer alguna indicación más como concreta, se podría incorporar en el literal B, que define el acoso laboral, toda conducta grave o reiterada, cosa que genere algún tipo de garantías. Lo que sí queremos hacer presente con esta prevención es que si hay una preocupación, ¿qué pasa con las conductas que no sean graves? Y eso también requiere una atención por parte de los empleadores. Nosotros estamos estableciendo una serie de mecanismos en torno a eso, protocolos de prevención, etcétera. Entonces, nosotros entendemos que en términos concretos no sería necesaria esta modificación, porque tiene que ver con una gradación de la sanción. Si eso a la comisión le genera algún grado de mayor tranquilidad y certeza, una eventual salida podría ser en este estilo, sin perjuicio que el proyecto reconoce esta gradación en torno al tipo de sanción, porque por más pequeña que sea la conducta, nunca una conducta de violencia es tolerable en el trabajo. Solo como eso podría hacer el punto. A propósito de que la diputada me consultaba y solo quería hacer esa prevención. Correcto. Bien. Yo estoy de acuerdo que se vote todo salvo la letra B del proyecto. De acuerdo, si no hay acuerdo, votemos eso por separado. Presidente, no, es solamente para no aparecer como troglodita en esta discusión. Toda conducta de menoscabo, acoso es reprochable, eso para dejarlo establecido, para que no se discuta ni siquiera bajo ningún respecto. Esta discusión se da en torno a otro objetivo. Gracias por la precisión, diputado Ulloa. Me sumo a la aclaración. Bien. Don Pedro, entonces votamos todo el paquete en bloque, salvo el numeral al cual hizo mención el diputado Leal. Presidente, si se rechaza la letra B, va a quedar con la palabra reiterado, para que nos pongamos de acuerdo cuál es el efecto. Porque si le ponen la palabra reiterado, lo aprobamos al tiro. Diputada Olivera. Que es un poco lo que... Sí, presidente, yo le pediría si puede nuevamente el diputado Giordano leer lo que dice la OIT
y quizás ir en esa línea, porque él habló de una vez o... Entonces, y ahí pedirle al Ejecutivo en el fondo que considere quizás esa definición, agregar, porque la verdad no nos gustaría que el proyecto salga exacto, o sea, la idea es que pueda avanzar sin ningún inconveniente. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Por tanto, entonces la letra número B, que está en la página número 2, va a ser la que vamos a exceptuar de la votación en bloque. ¿Les parece? Ya, entonces, claro, me sugieren, no sé, ministra, si está de acuerdo, después de, bueno, el acoso laboral entendiéndose por tal toda conducta reiterada, incorporar dentro de esa de conducta y de que constituya. Diputado Giordano y ministra. Sí, sí, lo que es una sola, reiterada, grave o reiterada. Y con eso no estamos de acuerdo. Sí, dos observaciones. La primera es que tenemos definiciones, por alguna razón estamos arribando a una conclusión acá, que yo no comparto, pero que pareciera ser que para acoso sexual sí puede ser un acto, pero para el acoso laboral tendrían que ser reiterados. Creo que ahí tenemos una contradicción en el espacio. Yo solo quiero decir, porque no interesa retroceder, es que si se le agrega reiterado al acoso laboral, pierde fuerza el proyecto, pierde fuerza en su objetivo, que es efectivamente hacerse cargo de otras formas de violencia. Si esto, mire, yo quiero sugerir por ciento medio, presidente, una idea, que si esto fuera a generar algún grado de consenso, porque el diputado Andurraga también estaba señalando agregarle reiterado, que pudiéramos incorporar otro literal adicional donde pudiésemos poner maltrato o violencia laboral y copiamos la definición que está en el convenio 190, que son comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto o que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico. Sí. Pero lo que sí a mí me parece que ponerle la palabra reiterada atenta contra el objetivo central. Estoy de acuerdo, pero diputado Undurraga y ministra. Yo creo que nos acercamos a un acuerdo. Todos consideramos que hay conductas, algunas que por sí mismas son acoso, pero otras que reiterados son acoso. Entonces, el gritoneo una vez de un empleador es reprochable totalmente. ¿Es acoso? Parece que no es claro. Es reprochable siempre, ¿no? Siempre. Pero ese acoso en sí mismo es maltrato, ¿cierto? Es maltrato y entonces, ¿cómo tenemos un proyecto que ojalá se vaya unánime a la sala, que tenga los dos elementos? Entonces, yo estoy de acuerdo que si le ponemos reiterado pierde fuerza. Sin embargo, si le ponemos grave o reiterado, estamos dejando los dos elementos. Estamos dejando una por sí misma o reiterado. Y de esa forma recogemos también lo que plantea la diputada Erika Olivera al principio. Y que lo que plantea la... Bueno, la ministra. Reiterado. Porque en el Senado no va a pasar así. Sí, oye, presidente, por su intermedio, lo primero que quisiera señalar es que las palabras utilizadas en las indicaciones han sido objeto de un cuidadoso estudio previo, digamos, no son elegidas al azar, sino que buscan precisamente la consistencia con el derecho internacional, con el convenio, con la legislación y con los fallos que también tenemos en nuestros tribunales. Pero lo segundo que quisiera señalar es que a nosotros como Ejecutivo nos gustaría mantener la definición como está propuesta en la indicación, entre otras cosas porque la reiteración podría ser una calificación de la gravedad. O sea, aquí cuando se habla de una conducta grave, como se señaló con anterioridad, esta gravedad no es abstracta, es una gravedad que tiene ciertos elementos objetivos y esos elementos objetivos se determinan a través de un dictamen de la Dirección del Trabajo, como suele ocurrir en todas las leyes de carácter laboral que requieren una bajada más concreta, donde algo que se reitera sin duda puede revestir cierta gravedad como lo es en el ordenamiento de todo el derecho, digamos, pero no constituye en sí mismo un elemento del tipo, por decirlo de alguna manera. No sé si me explico.
Así es, ministra. Francisco, ya, ahora sí, y si no, ya resolvemos el tema y separamos la votación. Para dar más tranquilidad a los parlamentarios al momento de votar. El alcance dice relación con que no es una conducta en el aire, sino que tiene que tener determinados resultados. Entonces eso también es importante tenerlo presente. No es cualquier conducta, tiene que tener como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o bien que perjudique. Y eso también permite marcar de qué tipo de conducta estamos hablando. Porque incluso la idea del convenio 190 es no naturalizar ciertas prácticas. Que sea reprochable que un empleador evidentemente alce la voz, etcétera, evidentemente, pero la idea es erradicar esa forma y entendemos que en la casuística pueden haber muchos elementos, pero la bajada concreta del artículo, del resultado, es el que permite dilucidar el problema. Muchas gracias, Francisco. Bien, entonces separamos la votación de este numeral, ¿les parece? Dado que no hay acuerdo para votar todo en bloque. Diputados, diputadas, por favor. Bien. Dado que no hay acuerdo, vamos a someter a votación el bloque en conjunto del cuerpo que se ha presentado, salvo la letra B, a la cual hicimos mención, que se encuentra en la página 2 para que todos lo tengan sumamente claro. Vamos a votar todas las indicaciones. Todas las indicaciones salvo la letra B. La letra B, bien digo. Bien, don Pedro. Si se vota separado, si se cae o se aprueba la letra B, ¿no tengo posibilidad de presentar indicaciones? Pero esa está presentada respecto. Yo quiero presentar la indicación para que se agregue la palabra reiterada. Para poderla reponer en la sala, si no la puedo reponer en la sala. Diputado, pero si ¿hay posibilidad de que esa indicación sea compartida? Yo quiero presentar una con la palabra reiterada, permiso. Pero puede ser la misma, ¿o no? Diputado, esa dice grave o reiterada. ¿Le parece que hagamos una indicación en conjunto? Yo soy con reiterada. O sea, grave no quiere. Grave no te importa. Dice grave, usted dice grave. Sí. Podría ahí ceder. Ya, sí. Diputado Cuello. Ya. Ok. Sí, diputado Cuello y don Pedro. Diputados, por favor. Diputados. Sí. Diputados, escuchémonos, por favor. Sí, mire, presidente, lo siguiente. Yo creo que... ¿Ahora sí, presidente? Sí, diputados, les voy a pedir para poder avanzar que nos escuchemos. Diputado Cuello. Sí, muy bien, presidente. Mire, lo que pasa es que la letra B, a mi juicio, también contiene el elemento de la reiteración, porque habla de la agresión, que siempre una agresión es grave, y el hostigamiento se trata de una conducta insistente, permanente. Entonces creo que agregar reiterado, a mi juicio, es sobreabundante y ya está contenida en la hipótesis que está en la letra B. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Cuello. Diputada Yomans y don Pedro. Sí, no se preocupe, presidente. Presidente, a mí también me preocupa que en esta materia... Presidente, a mí lo que me preocupa es que hay un convenio firmado por el Estado de Chile. Entonces esos son compromisos que hay que cumplir. ¿Y en qué medida eso y esta alteración que se puede hacer con la indicación pueda también alterar ese compromiso? Me preocupa ese punto, presidente. Bien, don Pedro. Aquí tenemos un problema de carácter reglamentario. Las indicaciones que se han hecho llegar a la Secretaría son a otra indicación, y eso no está permitido. No se pueden formular indicaciones a indicaciones. Las indicaciones deben ser formuladas al texto del proyecto despachado por la Comisión a la sala. ¿Ya? Pero hay otro problema, don Alberto, porque si colocamos en votación el texto del articulado que propuso, de las indicaciones que propuso el Ejecutivo, cualquier indicación que se presente sobre el texto del proyecto despachado por la Comisión se cae. Entonces partamos por una indicación. Claro,
El orden de la votación lo coloca el presidente, no el secretario. Yo quisiera hacerle una pregunta al secretario, si se puede, presidente, también para poder despejar esto. Es una pregunta, o sea, que a lo mejor excede. Lo que pasa es que el artículo 5º, cierto, establece que los tratados internacionales ratificados por Chile se entienden incorporados al ordenamiento nacional. Y en este caso se incorporó este tratado que versa sobre derechos fundamentales. Por tanto, sí estamos. Entonces, el punto es cómo quedaría una indicación o el contenido de la ley misma, más que una indicación, que no fuera consistente con el tratado. Eso me preocupa porque no sé si tendríamos después un tema de inconstitucionalidad. Y usted... Lo digo como una prevención, para no atrasarnos. Usted entiende que la palabra reiterada transgrede el tratado. Porque ese es el tema. Ministra, con micrófono, por favor. Yo creo que es bueno precisar lo que dice el convenio, claro. Sí, lo leyó. Dice, la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Y después sigue con otro tema. Que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Ese es el marco jurídico que tenemos para poder hacer indicaciones. Sí, mire, presidente, es que creo que es bueno usar la herramienta de interpretación de la ley. Además de yo suscribo los argumentos en torno a la jerarquía de los tratados internacionales, pero también respecto de los elementos literal para interpretar la ley, quiero insistir en lo siguiente. La palabra agresión, según la RAE, es el acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Es decir, la agresión en sí misma encierra la noción de gravedad. Por lo tanto, creo que es innecesario agregar la gravedad. Y en segundo lugar, respecto lo que plantea recién respecto de la palabra hostigamiento es molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. O sea, también contiene la palabra hostigamiento la necesidad de una reiteración en el tiempo, insistentemente. En consecuencia, creo que si uno lee los elementos literales del texto, creo que eso también recoge las preocupaciones que han sido expresadas por algunos colegas. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Cuello. Ministra. Lo que pasa es que se entienden, yo creo que hay preocupaciones de lado y lado, porque hay preocupaciones de que esto cambie para no cambiar y por tanto si incorporamos solo reiterado después, aunque diga o y no y, eventualmente uno le preocupa que después se soliciten igual más de una conducta. Entonces sugiero que lo incorporemos en el mismo tenor del convenio, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, en el mismo tenor. Y esa podría ser una indicación que deja ambos casos. ¿Por qué? Porque sí, porque cuando es de una sola vez o de manera repetida, en ambos casos debe tener la gravedad. Eso, propongo eso, el mismo tenor del convenio, ya sea de una sola vez o de manera repetida. ¿Lo puede modificar el Ejecutivo, secretario? De veras. Sí. Les propongo, colegas, les propongo, ministra, diputado, les propongo algo. Suspendamos 5 minutos para preparar o rectificar la redacción, reiniciamos la sesión y votamos por unanimidad. No, de acuerdo, tratemos de que sea una redacción concordada, ¿no? Sí. Hagamos una. ¿Les parece? Para que... la del diputado Durraga que diga es que lo que no podemos dejar es solamente... Les propongo, suspendamos 5 minutos. ¿Sí? Ya, duda, se suspende 5 minutos la sesión. Ya, está bien. La votación. Bien, con esta nueva redacción habría acuerdo entonces para votar todo el paquete presentado del proyecto en conjunto. Bien,
Don Pedro. Presidente, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Estuve en la Secretaría recién. El presidente está mandando su firma, su indicación firmada. Por acuerdo de la comisión, con el asentimiento de la ministra que está presente acá, vamos a votar el proyecto con esta modificación. ¿Ya? Y una vez que llegue... No vamos a llamar al referéndum. Y una vez que llegue, se hace el informe con la indicación firmada por el presidente. ¿Ya? ¿Lo vamos a dejar como jurisprudencia? No, pero no es al referéndum. ¿Ya? Bien. Si hay acuerdo, ¿les parece que votemos por unanimidad? Unanimidad. ¿No, Ramón? ¿Hay unanimidad? Y diputado informante, presidente, es el mismo diputado que informó en el primer informe, pero que le cedió su lugar a la señora Olivera, que es don Eduardo Durán. ¿Ya? Pero yo tengo que colocar en el informe... Le tenemos que consultar al diputado Durán, pero le vamos a hacer la solicitud para que sea la diputada, sea la diputada Olivera la informante. Lo otro, presidente, es el cambio del nombre del proyecto. No sé si ustedes quieren cambiar el nombre del proyecto. ¿Y por cuál? Yo tengo una sugerencia, no sé si les gustará, que dice que el proyecto debería llamarse que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual o de violencia en el trabajo. Bien. ¿Habría acuerdo también? Bien, pues muchas gracias a todos por el apoyo, por la voluntad, a la ministra, y saludar, por supuesto, a nuestra invitada. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.